Bienvenidos a nuestra clase de matemática. El día de hoy vamos a platicar sobre las figuras planas. Cuando hablamos de figuras planas, estamos hablando o nos estamos refiriendo a figuras que pueden ser representadas en un plano bidimensional, es decir, un plano XY de dos dimensiones. A estas figuras planas también les podemos llamar polígonos. Hablemos un poco entonces de cuáles son los polígonos o qué es un polígono. Por definición, el polígono dice que es la porción del plano limitada por una línea poligonal cerrada. Quiere decir que un polígono es una figura que va a estar delimitada por un trazo o una línea cerrada, totalmente cerrada, en un plano bidimensional. El polígono tiene algunas características o tiene algunos elementos principales que es importante platicar. Por ejemplo, hablemos sobre los elementos del polígono. El primer elemento que nos muestran aquí es el lado. ¿Y qué dice que es un lado? Pues es el segmento que forma la línea poligonal. Es decir, cada una de las líneas que está formando nuestro polígono se conoce como lado. Cada línea recta que forma mi polígono se conoce como lado. En este caso, este es un lado, este es otro lado, este es otro lado, etc. Este que tenemos dibujado aquí se trata de un polígono de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. El vértice, cada extremo de los dos lados del polígono. Dicho de otra forma, un vértice no es más que el punto en el cual se unen dos lados del polígono. Este entonces es un vértice, pero este también sería un vértice, porque se une este lado con este lado de aquí, formando un vértice también. Este sería otro, y este sería otro, y este otro. Si nos damos cuenta, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. ¿Qué quiere decir esto? Que el número de vértices siempre va a ser exactamente igual al número de lados del polígono. Ángulo es otro concepto. Dice es el formado por dos lados contiguos en el interior del polígono. Aquí tenemos que tener claro qué significan lados contiguos, es decir, lados adyacentes o un lado que está a la par del otro. Este, por ejemplo, está a la par de este está a la par de este está a la par de este, etc. Entonces, si tenemos dos lados contiguos, dice que la abertura que se forma al unirse estos dos lados contiguos se conoce como ángulo. Dicho de otra forma, un ángulo es la abertura que se nos forma en cada uno de los vértices. Por lo tanto, si cada vértice forma un ángulo, el número de ángulos es igual al número de vértices. Y como el número de vértices es igual al número de lados, también entonces el número de lados es igual al número de ángulos. La diagonal es un segmento que une dos vértices no adyacentes. Es decir, es una línea recta o un segmento de recta que va a unir un vértice con otro vértice siempre y cuando los vértices no sean adyacentes. Porque si son dos vértices adyacentes, no podemos unir estos dos vértices con una línea recta que no sea la misma de este lado. Por ejemplo, entonces, si yo trazo una línea recta uniendo este lado con este lado, lo que voy a tener es una diagonal. Yo puedo unir este vértice con este vértice y me va a dar otra diagonal, este con este, etc. Todas estas líneas que unen dos vértices no adyacentes se conocen como diagonales. Otras cuestiones importantes que es importante verlas y platicarlas son las siguientes. Nos dicen: los polígonos pueden clasificarse de acuerdo al número y dimensiones de sus lados y sus ángulos. Existen una gran cantidad de polígonos diferentes y nosotros podemos clasificar esos polígonos tomando en cuenta ciertos criterios. Uno de esos criterios es al número de lados que tenga, la dimensión o el tamaño de sus lados y también el tamaño de sus ángulos. De acuerdo a estos criterios, entonces, yo puedo dividir los polígonos. ¿De qué manera? Pues lo vamos a ver más adelante. También nos dicen que la suma de todos los ángulos de un polígono está determinada por la expresión 180 grados
multiplicado por n menos 2, donde n no es más que el número de lados de mi polígono. En este caso entonces sería 180 multiplicado por n, pero n son 6 menos 2, 4. 180 por 4 entonces me va a dar la suma de todos los ángulos de este polígono. Por último, dice que el número de diagonales está determinado por la expresión n multiplicado por n menos 3 y todo dividido 2, donde n de la misma manera no es más que el número de lados del polígono. En este caso, como se trata de un polígono de 6 lados, para determinar cuántas diagonales va a tener, lo único que tenemos que hacer es multiplicar 6 menos 3 y eso multiplicarlo por n, que sigue siendo 6. El resultado de eso lo dividimos dentro de 2. 6 menos 3 son 3, por 6, 18, dividido 2. 9 diagonales podemos obtener de este polígono. Hablemos un poco de lo que son los polígonos regulares. Anteriormente nosotros habíamos mencionado que los polígonos pueden clasificarse de acuerdo al número de lados o a la dimensión de los mismos. La primera clasificación que nosotros vamos a ver y de la cual vamos a platicar son los polígonos regulares. Miremos cuáles son los polígonos regulares. Dice que son los que tienen todos sus lados y ángulos iguales. Quiere decir que si los lados de un polígono miden exactamente lo mismo todos, estos polígonos se van a llamar polígonos regulares. Y otra de las características, además de que sus lados sean iguales, todos los ángulos deben ser iguales, es decir, medir exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Miremos cuáles son los elementos o las características de un polígono regular. Por ejemplo, aquí nos muestran un polígono regular de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Es decir, nos muestra un polígono que tiene 8 lados y sus 8 lados miden exactamente lo mismo, por lo tanto es un polígono regular. Los elementos, el primero dice el centro, punto interior del polígono que está a la misma distancia de todos sus vértices. Ya vimos que los vértices son los puntos en los cuales se unen dos lados. Entonces, el centro no es más que un punto que está exactamente a la misma distancia de todos los vértices. Si yo mido la distancia de este vértice para acá, va a ser la misma que de este vértice para acá, va a ser la misma que de este vértice para acá, etc. El apotema. Bueno, el apotema dice que es cada uno de los segmentos que unen el centro del polígono con el punto medio de cualquier lado. Si se dan cuenta, el apotema nos la muestran aquí. Y no es más que la línea recta o la distancia que une el centro con la mitad de cada lado. Como cada lado mide lo mismo, no importa si la línea recta la trazo del centro a la mitad de este lado, va a seguir siendo apotema. Si trazo una línea recta del centro a la mitad de este lado, seguirá siendo apotema. No importa a qué lado, siempre y cuando sea a la mitad del lado. Ángulo central. Cada uno de los ángulos con vértice en el centro del polígono y cuyos lados son semirrectas que pasan por dos vértices adyacentes. ¿Qué va a ser un ángulo central? El ángulo central no es más que la abertura que se forma entre dos lados o dos líneas que parten del centro hacia dos vértices adyacentes. Si yo entonces dibujo dos líneas rectas que partan del centro y que lleguen hacia dos vértices adyacentes, la abertura que se me va a formar entre esas dos líneas va a ser mi ángulo central. Al igual que el apotema, no importa a qué lado vayan estas líneas o a qué vértices vayan estas líneas, siempre y cuando sean vértices adyacentes, es decir, un vértice a la par del otro. Aquí lo que nos muestran es que, igual que en el anterior ejemplo, los polígonos regulares están formados por lados y en la unión de cada lado o de dos lados se forma un vértice. Hablemos ahora de uno de los polígonos más conocidos, o de los que más hemos oído hablar nosotros,
y se trata de los triángulos. Para principiar tenemos que saber que el triángulo no es más que un polígono que está formado por 3 lados y por lo tanto también está formado por 3 ángulos, ya que vimos que el número de ángulos es exactamente igual al número de lados. El triángulo como tal nosotros podemos dividirlo de acuerdo al tamaño de sus lados, como también podemos dividirlo al tamaño, de acuerdo al tamaño de sus ángulos. Es decir, no todos los triángulos van a ser iguales, a pesar de que todos tienen ciertas características. Por ejemplo, que todos tienen 3 lados y 3 ángulos. Miremos algunas de las clasificaciones más importantes de los triángulos. Para principiar, el triángulo podemos dividirlo de acuerdo a sus lados, al tamaño de sus lados. Yo voy a decir que un triángulo es equilátero siempre y cuando los 3 lados que lo conforman sean iguales. Es decir, que cada uno de los lados midan exactamente lo mismo. El triángulo va a ser isósceles si uno de sus lados es desigual, es decir, si tiene 2 lados iguales y uno diferente. En ese caso el triángulo va a ser isósceles. Y yo voy a tener un triángulo escaleno si los 3 lados de mi triángulo son desiguales, es decir, miden diferente. De estos 3 triángulos, este triángulo equilátero es el único triángulo que se considera un polígono regular, ya que habíamos platicado que para que fuera un polígono regular, todos sus lados deben medir lo mismo. Ni el isósceles ni el escaleno son regulares, por lo tanto se les conoce como polígonos irregulares. Los triángulos también podemos dividirlos según sus ángulos o el tamaño de sus ángulos. Un triángulo va a ser acutángulo si los 3 ángulos son agudos. Nosotros sabemos perfectamente que un ángulo agudo es todo aquel ángulo que mide menos de 90 grados. Si los 3 ángulos miden menos de 90 grados, entonces voy a tener un triángulo acutángulo. El triángulo será obtusángulo si uno de sus ángulos es obtuso. Y yo sé que el ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados sin llegar a medir 180 grados. Y el triángulo será rectángulo si uno de sus ángulos es un ángulo recto. ¿Y cuál es el ángulo recto? Pues es el que mide 90 grados. Aparte del tamaño o la medida de sus lados, también los triángulos tienen ciertas características que van ligados a sus ángulos. Miremos cuáles son esas características. Bueno, la primera característica me dice que si yo sumo los 3 ángulos que conforman un triángulo, esa suma va a ser igual a 180 grados. Sin importar de qué triángulo se trate, siempre al sumar los 3 ángulos internos del triángulo voy a obtener 180 grados. La segunda característica me dice que este ángulo complementario y externo de este triángulo va a ser igual a sumar los otros 2 ángulos que conforman el triángulo, el ángulo A y el ángulo B. Si yo sumo estos 2, lo que voy a obtener ahí es el triángulo E. ¿Por qué razón? Porque yo sé que al sumar estos 3 ángulos voy a obtener 180 grados. ¿Qué es lo que obtendría desde este punto hasta este de aquí? Si yo a 180 entonces le resto este y le resto este, me va a quedar este tercer ángulo de aquí. La tercera característica me dice que en un triángulo de este tipo voy a tener que si el triángulo A, o si el ángulo A, si el ángulo A es mayor que el ángulo B y el ángulo B es mayor que el ángulo C, voy a tener entonces que el lado A, que es el que está enfrente del ángulo A, va a ser mayor que el lado B, que es el que está enfrente del ángulo B, y el lado B va a ser mayor que el lado C, que es el que está enfrente del ángulo C. Esta proporción se guarda siempre en un triángulo. Y la última característica respecto a los ángulos y sus lados me dice que el lado A va a ser menor que la suma del lado B más el lado C. Y por lo tanto el lado A va a ser mayor que la resta de los otros 2 lados. ¿Qué quiere decir?
que si yo tengo un lado, que si yo sumo los dos de los lados del triángulo, esa suma va a ser más grande que el tercer lado. Y si yo resto los dos lados, esa resta va a ser más pequeña que el tercer lado. Son las características que tienen los ángulos de un triángulo. Si el triángulo es un triángulo rectángulo, los lados del mismo reciben nombres específicos. Dicho de otra forma, o es lo que se presenta aquí, en un triángulo rectángulo, el lado más largo se va a conocer como la hipotenusa, que también se puede definir como el lado opuesto al ángulo recto. Si este es el ángulo recto, el lado opuesto o el lado que está enfrente siempre va a ser el más largo y es el que se conoce como la hipotenusa. Y a los otros dos lados se le van a conocer como catetos, ¿de acuerdo? O son los que están adyacentes al ángulo recto o son los dos lados que forman el ángulo recto. Esto se da solamente en los triángulos rectángulos. Hablemos un poco de las rectas notables. Dentro de un triángulo tenemos algunas líneas que son importantes conocer. La primera son las que vamos a hablar son las mediatrices. ¿Y qué vamos a entender por mediatrices? Dice que llamamos mediatrices de un triángulo a las mediatrices de sus lados. ¿Qué es una mediatriz de un lado? Es una línea perpendicular a cada lado que parte del centro del lado. Es decir, si yo tengo el lado AB, si yo tiro una línea recta que parta del centro de ese lado hacia adentro, si esa línea es perpendicular a mi lado, se va a conocer como mediatriz. Si yo tiro una línea perpendicular a cada uno de los lados, esas líneas perpendiculares se van a unir en un punto y a ese punto lo vamos a conocer como circuncentro. El circuncentro dice equidista de los vértices del triángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que el punto donde cada mediatriz se une o donde todas las mediatrices se unen, es decir, el circuncentro, tiene la misma distancia hacia cada uno de los vértices. Por lo tanto, la distancia desde O hasta A es igual a la distancia desde O hasta C y es igual a la distancia desde O hasta el vértice B. El siguiente tipo de línea o el siguiente conjunto de líneas del que vamos a hablar se llaman bisectrices. Llamamos bisectrices de un triángulo a las bisectrices de sus ángulos. ¿Y qué va a ser una bisectriz de un ángulo? Pues es una línea recta que parte del vértice y divide en dos partes iguales cada ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, del vértice A yo tiro una línea que va a dividir este ángulo en dos partes iguales. Del ángulo B o del vértice B tiro otra línea recta que va a dividir este ángulo en dos partes iguales. Lo mismo del vértice C. Estas tres bisectrices se unen en un punto al cual vamos a llamar incentro. Y dice que el incentro equidista de los tres lados del triángulo. O sea, que la distancia que hay desde el incentro hasta este lado perpendicular, hasta este lado, es la misma distancia que existe hasta este lado y es la misma distancia que existe hasta este otro lado. A estos puntos nosotros les estamos llamando puntos R, S y T. Es lo que me indica aquí, que la distancia entre el intercentro y R es la misma que entre el intercentro y T y es la misma que entre el incentro y S. Es decir, el incentro es exactamente la mitad del círculo inscrito en mi triángulo. Hablemos de otro conjunto de líneas que son las medianas. Y las medianas de un triángulo son los que llamamos a los segmentos que van desde un vértice al punto medio del lado opuesto. ¿Qué quiere decir? Una mediana es una línea recta que sale del vértice y llega al punto medio del lado opuesto, es decir, del lado que está enfrente de ese vértice. Entonces, si yo tengo el vértice A, tiro una línea recta que va a ir al lado medio o al centro del ángulo o del lado opuesto. Si yo observo el vértice B,
tiro una línea recta que va a ir a la mitad del lado opuesto. Lo mismo con el vértice C, una línea recta que va a ir al medio de este lado opuesto. Estas tres líneas igualmente se cruzan en un punto. A ese punto lo vamos a llamar baricentro. Y como dato me dicen que el baricentro divide cada mediana en dos segmentos, uno de doble longitud que el otro. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo yo tengo el segmento entre A y su lado opuesto, que en este caso este punto llamamos Q, el segmento AQ está dividido de esta manera. De A a G es el doble que de G a Q. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El segmento AG es igual a 2 veces el segmento QG. Lo mismo pasa con los demás. El segmento BG es igual al doble que el segmento PG. El segmento CG es igual al doble del segmento GR o RG. Y por último, el último conjunto de líneas importantes dentro de un triángulo es lo que conocemos como las alturas. Y las alturas de un triángulo son los segmentos perpendiculares a cada uno de los lados, que van desde dicho lado o su prolongación hasta el vértice opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que la altura de un triángulo son líneas o segmentos perpendiculares a cada uno de los lados. Es decir, ¿cuáles son las líneas perpendiculares? Son las que forman ángulos rectos. Entonces, si yo tiro una línea perpendicular de este lado hacia el vértice opuesto, lo que yo voy a obtener es una altura. Si yo tiro una línea perpendicular de este lado hacia el vértice opuesto, voy a obtener una altura. Y si yo trazo una línea o un segmento perpendicular a este lado hacia el vértice opuesto, voy a obtener una altura. Sin importar qué tipo de triángulo tenga, el concepto es exactamente el mismo. Una línea perpendicular de un lado hacia el vértice opuesto. Hablemos de otro tipo de polígonos, también muy conocido, que son los llamados cuadriláteros. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que un cuadrilátero es un polígono que va a estar formado por 4 lados y por lo tanto va a tener también 4 ángulos. Al igual que el polígono que platicamos anteriormente, que era el triángulo, también los cuadriláteros pueden clasificarse de acuerdo a ciertas características que poseen. Hablemos un poco entonces de estas características. Por ejemplo, entonces, los cuadriláteros los podemos clasificar en paralelogramos, trapecios y trapezoides. Hablemos un poco de lo que son los paralelogramos. Dice que los paralelogramos tienen los lados, son paralelos 2 a 2. ¿Qué quiere decir esto? Que por ser cuadriláteros tienen 4 lados, pero de esos 4 lados la característica es que 2 de ellos son paralelos entre sí y los otros 2 son paralelos entre sí. ¿Cuáles son las líneas paralelas? Son 2 líneas equidistantes que nunca se unen ni se separan, es decir, que mantienen la misma distancia. Y en este caso, este lado es paralelo a este y este es paralelo a este. Este lado es paralelo a este y este es paralelo a este. Los paralelogramos podemos subdividirlos de esta manera. Primero tendremos el cuadrado. Y un polígono va a ser cuadrado, dice, cuando tenga los 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. En el cuadrado entonces los 4 lados miden lo mismo y sus 4 ángulos son ángulos rectos o de 90 grados. Va a ser rectángulo si los lados son iguales 2 a 2 y sus 4 ángulos son ángulos rectos. ¿Qué quiere decir esto con lados iguales 2 a 2? Quiere decir que de los 4 lados de mi rectángulo, 2 van a ser iguales entre ellos, van a medir lo mismo, y los otros 2 también van a medir lo mismo entre ellos 2. Y los 4 ángulos van a ser ángulos rectos o de 90 grados. El paralelogramo va a ser rombo, dice, si tiene los 4 lados iguales y ángulos iguales 2 a 2. El rombo entonces tiene sus 4 lados iguales, es decir, los 4 lados miden lo mismo
y sus ángulos son iguales 2 a 2. Quiere decir que este ángulo será igual a este y este será igual a este. Es decir, los ángulos vienen en parejas. Este igual a este y este igual a este. Y el paralelogramo será romboide si los lados y ángulos iguales son iguales 2 a 2. ¿Qué quiere decir esto? Que los lados y los ángulos aquí vienen en pareja. Este lado será igual a este y este será igual a este. Lo mismo que los ángulos. Este ángulo será igual a este y este será a este. Hablemos ahora de los trapecios. Dice que un cuadrilátero será trapecio solo si cumplen con esta condición. Dice que solo tienen dos lados paralelos. De los 4 lados que conforman el cuadrilátero, solamente 2 de esos lados son paralelos. Los trapecios también pueden subdividirse. Hablemos del primero, que es el trapecio rectángulo. Dice, un lado no paralelo perpendicular a los lados paralelos. ¿Cuáles son las líneas perpendiculares? Dijimos que son las líneas que forman ángulos de 90 grados. Primero identifiquemos cuáles son los lados paralelos de este polígono, de este trapecio rectángulo. Este lado es paralelo a este, porque son equidistantes. Si estos dos lados tienen un lado que es perpendicular a ellos, será un trapecio rectángulo. Este lado es perpendicular a este, por lo tanto se trata de un trapecio rectángulo. El trapecio será trapecio isósceles, dice cuando los lados no paralelos iguales. ¿Qué quiere decir esto? Yo aquí miro que los lados paralelos son estos dos. ¿Y cuáles son entonces los lados no paralelos? Los otros dos. Este lado no es paralelo a este porque no guardan una misma distancia. En este punto tienen esta distancia, pero en este punto la distancia es mayor. Por lo tanto, los lados no paralelos son estos. Y si los lados no paralelos son iguales, es decir, miden lo mismo, se trata de un trapecio isósceles. El trapecio será escaleno, dice, cuando los lados no paralelos desiguales y no perpendiculares a los paralelos. ¿Qué quiere decir esto? Que los lados no paralelos, que son estos dos, no miden lo mismo y aparte de eso, ninguno de estos lados no paralelos es perpendicular a los lados paralelos. Por último, los trapezoides serán los cuadriláteros cuyos lados no son paralelos. El trapezoide sigue siendo un polígono de 4 lados porque es un cuadrilátero, pero ninguno de estos 4 lados es paralelo entre sí. Las propiedades de los cuadriláteros son las siguientes. Dice primero, los cuadriláteros tienen dos diagonales. En los casos del cuadrado, del rectángulo y del trapecio isósceles, las diagonales tienen la misma longitud. Cualquier otro tipo de cuadrilátero tiene diagonales de diferentes longitudes. En los casos del cuadrado y del rombo, las diagonales son perpendiculares, es decir, que sus diagonales al cruzarse forman ángulos de 90 grados. En el caso de los paralelogramos, las diagonales se cortan en el punto medio. En un paralelogramo, las diagonales se van a cortar siempre en su punto medio, o se van a tocar en el punto medio. Y otra característica dice que la suma de los ángulos de un cuadrilátero es de 360 grados. Si ustedes se acuerdan, la suma de los ángulos internos de un triángulo eran 180 grados. Pues ahora la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero siempre será igual a 360 grados. Hagamos un ejercicio. Encuentre los ángulos A y B del siguiente cuadrilátero y me muestran este cuadrilátero. ¿Cuál es el ángulo A? Es el ángulo que va desde este lado hasta este lado de aquí. Y el ángulo B es el que va de este lado hasta este lado de aquí. Aparte de eso me dicen que tenemos una diagonal que va desde este vértice hasta este vértice de aquí. Y me dicen que el ángulo que está desde este lado hasta esta diagonal es de 70 grados, que el ángulo que está de este lado hasta la diagonal es de 35 grados
y que este ángulo completo es de 95 grados. Y lo que me piden entonces es encontrar este ángulo y este ángulo. Lo primero que yo tengo que saber o notar aquí es, además de que este otro ángulo es de 90 grados, al trazar esta diagonal, lo que se me forma aquí a mí es un triángulo rectángulo. Y sé que es rectángulo porque tiene un ángulo recto. Si yo sé entonces que este es un triángulo rectángulo, sé que al sumar este ángulo más este pedacito de ángulo que tengo aquí, voy a tener 180 grados. Bueno, entonces, para principiar a esta porción de ángulo de aquí, le vamos a llamar ángulo X, porque no sé cuánto mide. Entonces yo sé que si sumo este ángulo de 90 grados, más este ángulo de 70 grados, más este ángulo X, voy a obtener 180 grados porque la suma de los ángulos de un triángulo son 180 grados. Entonces, si yo tengo 90 más 70 más X, serán 180 grados. Despejando para X, voy a tener que X es igual a 180 menos 90 menos 70. Por lo tanto, sé que esta porción de ángulo son 20 grados. Si observamos entonces, si de aquí para acá tengo 35 y de aquí para acá tengo 20 grados, yo puedo saber entonces cuál es mi ángulo B. ¿Y cómo voy a saber? Sumo estos 35 más este otro pedacito que viene aquí, que son 20. Este más esta otra porción me va a dar el ángulo completo. Por lo tanto, B va a ser igual a 35 más 20 grados. B es igual a 55 grados. Por lo tanto, B es igual a 55 grados. Ahora, ¿cómo hago para encontrar A? Yo ya sé cuál es este ángulo de aquí. Sé cuál es este ángulo de aquí. Sé cuál es este ángulo de aquí. Y yo sé que la suma de los ángulos de un cuadrilátero, si ustedes se dan cuenta, este es un cuadrilátero porque es un polígono de 4 lados. La suma de los ángulos de un cuadrilátero son 360 grados. Por lo tanto, si yo sumo este ángulo de 95 más el ángulo B, que son 55 más 90 grados, más el ángulo A, voy a obtener 360 grados. Por lo tanto, 90, que es este ángulo, más 55, que es el ángulo B, más 95 grados, que es el ángulo que me dan, más A, serán igual a 360 grados. Solamente tengo que despejar A, por lo tanto A va a ser igual a 360 menos 90 menos 55 menos 95, obteniendo entonces que A es igual a 120 grados. Por lo tanto, el ángulo A es de 120 grados y he cumplido con lo que me decían de encontrar el ángulo A y el ángulo B. Hablemos de otro polígono, que es la circunferencia. La circunferencia es una línea curva, cerrada y plana, tal que todos sus puntos están a una misma distancia de otro punto dado. ¿Qué quiere decir entonces? Que la circunferencia es una sucesión de puntos que forman una línea curva. Como es una circunferencia, está, igual que los polígonos que hemos hablado nosotros, en un plano, es decir, en un plano bidimensional de 2 dimensiones, XY. ¿De acuerdo? Al igual que los otros polígonos que hemos visto hasta ahorita, pues la circunferencia tiene ciertas características o ciertos elementos importantes. Platiquemos de ellos. El primero es el centro, o punto O, dice, del cual equidistan todos los puntos de la circunferencia. Es decir, vimos que la circunferencia es una sucesión de puntos formando una línea curva que equidistan o que tienen a la misma distancia de un punto dado. Pues ese punto dado no es más que O. Quiere decir que cualquier punto que forma la circunferencia está a la misma distancia de este centro. Radio, segmento que une el centro con un punto cualquiera de la circunferencia. Esa distancia equidistante a cualquier punto se conoce como radio, es decir, es la distancia que está desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia. Es decir, si yo trazo una línea del centro para este punto, igualmente será el radio y medirá lo mismo. De este punto que es el centro hasta este punto de la circunferencia, seguirá siendo radio. La cuerda, segmento que une dos puntos de la circunferencia. ¿Qué es una cuerda? Si yo tengo un punto aquí
y otro punto aquí y los uno mediante una línea recta, lo que yo voy a obtener es una cuerda. Si tengo un punto aquí y tengo otro punto aquí y los uno con una línea recta, seguirá siendo cuerda. Si tengo un punto aquí y otro punto aquí y los uno con una línea recta, seguirá siendo cuerda. Cualquier línea recta que una dos puntos de la circunferencia se llamará cuerda. ¿Cuál es el diámetro? El diámetro es la cuerda que pasa por el centro de la circunferencia. ¿Qué quiere decir? Que si al unir dos puntos mediante una línea recta, esa línea recta pasa por el centro de la circunferencia, deja de llamarse cuerda para llamarse diámetro. El diámetro entonces es una línea recta que une dos puntos de la circunferencia y que pasa por el centro de la misma. Una característica del diámetro es que me divide la circunferencia en dos partes iguales. El arco, parte de la circunferencia comprendida entre dos puntos de esta. Si yo observo la cuerda, era una línea recta que une dos puntos. Pues la parte circular o la parte curva de la circunferencia que está entre estos dos puntos es lo que se conoce como el arco. Parte de la circunferencia que une dos puntos. El arco puede tener diferentes tamaños en función de los puntos que vayan a unir a ese arco. Y la semicircunferencia es cada una de las dos mitades de una circunferencia que quedan definidas por un diámetro. Platicábamos que el diámetro me divide en dos partes iguales la circunferencia. Cada una de esas partes se conoce como semicircunferencia. La longitud de una circunferencia. La longitud de una circunferencia se calcula multiplicando su diámetro por pi. Es decir, la longitud de la circunferencia es igual al diámetro de la circunferencia multiplicado por pi. Vimos que diámetro entonces es la línea recta que une dos puntos de la circunferencia y parte a la circunferencia en dos, pasa por la mitad. La longitud de la circunferencia o la parte de la circunferencia va a estar definida por el diámetro multiplicado por pi. Aparte de eso, pues yo sé que el diámetro no es más que dos veces el radio. Si el radio es la distancia que está entre el centro y un punto, si tiro perpendicular o extiendo ese radio del mismo centro hacia el punto opuesto del original, lo que voy a obtener es un diámetro. Por lo tanto, yo sé que el diámetro es igual a 2 radios. Entonces yo esta expresión de longitud de circunferencia la puedo expresar de una forma diferente. En vez de escribir diámetro, voy a escribir 2 veces el radio. Por lo tanto, yo sé que la longitud de circunferencia también puede estar definida por 2 por pi por r. 2 pi r. ¿Por qué? Porque 2r es igual a d. La longitud de un arco. Dice que si dividimos la longitud de la circunferencia entre 360, obtendremos la longitud de un arco de 1 grado. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos un círculo completo, el círculo completo tiene 360 grados. Si yo divido entonces la longitud completa dentro de 360, lo que voy a obtener es 1 grado nada más. Por lo tanto, la longitud de la circunferencia dividido 360 no es más que 2 por pi por r, que es la longitud de la circunferencia dividido 360. Eso va a ser igual a pi por el radio dividido 180. Entonces, para poder obtener la longitud de un arco de cualquier número de grados, lo único que tengo que hacer es multiplicar esta longitud que sacamos aquí por la cantidad de grados que necesito. Dice que para obtener la longitud de un arco correspondiente a un ángulo central de n grados, ¿qué significa n grados? Cualquier número de grados. Basta con multiplicar la longitud de arco de 1 grado por n. Es decir, la longitud de arco está dada por pi por r dividido 180 y todo multiplicado por el número de grados que tiene el arco. Hablemos ahora del círculo. Bueno, pareciera que la circunferencia y el círculo es lo mismo, pero no. El círculo dice que es la región del plano delimitada por una circunferencia y que posee un área definida. El círculo entonces ya es una figura
que me va a determinar un área determinada, ¿de acuerdo? También el círculo tiene ciertos elementos importantes. El centro se corresponde con el centro de la circunferencia, del cual equidistan todos los puntos de esta. El centro del círculo entonces es exactamente el mismo centro que la circunferencia. Entendamos por circunferencia entonces solamente el contorno o la longitud del círculo. Esa será mi circunferencia. Radio, segmento que une el centro con un punto de la circunferencia perimetral, es exactamente el mismo concepto que en la circunferencia. Y el diámetro, segmento que une dos puntos de la circunferencia pasando por el centro. El diámetro divide al círculo en dos partes iguales denominadas semicírculos. Estos conceptos son exactamente los mismos o son iguales a una circunferencia. Y era lo que les decía, si del centro para acá tengo un radio y del centro para acá tengo otro radio, al unir dos radios lo que tengo es un diámetro. A diferencia de la circunferencia, el círculo me denota un área. La circunferencia solamente tenía una longitud, que era como el perímetro de la circunferencia. Pero el círculo ya me denota un área. Y el área de un círculo está determinada por esta expresión, que es igual a multiplicar pi, que es una constante, por el radio elevado al cuadrado. Quiere decir que lo que mide el radio lo elevo al cuadrado, lo multiplico por el número pi y voy a obtener el área de este círculo. Las figuras circulares. Hay 4 figuras circulares principales. Platiquemos de ellas. La primera es lo que se conoce como sector circular. Y dice que es una superficie comprendida entre dos radios de un círculo. Si yo tengo un radio aquí y tengo otro radio aquí, que no es más que una línea recta que va del centro hasta cualquier punto, todo el segmento, toda la superficie que va a estar comprendida entre esos dos radios se va a conocer como sector circular. El segundo es lo que se conoce como segmento circular, superficie comprendida entre una cuerda y el arco de un círculo. Si yo tengo una cuerda que es una línea recta que une dos puntos, si yo tengo este punto de aquí y este punto de aquí y lo uno mediante una cuerda, el segmento o la superficie que va a estar comprendida entre esta cuerda y el segmento de círculo o el segmento de circunferencia que une estos dos puntos, esta área de aquí o esta superficie de aquí es lo que voy a conocer como segmento circular. Hablemos de la corona circular, superficie comprendida entre dos círculos concéntricos. Aquí lo importante es entender el concepto de círculos concéntricos. Cuando me hablan de círculos concéntricos son dos círculos que tienen el mismo centro. Si yo tengo entonces y dibujo dos círculos con el mismo centro, el área que quede comprendida entre ambos círculos se va a conocer como corona circular. Y por último, el trapecio circular es la porción de círculo limitada por dos radios y una corona circular. Si yo tengo entonces una corona circular y trazo dos radios, el radio es la distancia entre el centro y cualquier punto de mi círculo. Si yo tengo la corona y trazo dos radios, el segmento o la superficie que va a estar comprendida entre esta corona, la corona es esta, entre la corona y los dos radios, se va a conocer como un trapecio circular. De esta manera entonces tenemos las 4 figuras circulares principales.